noches. La verdad es que cuando uno está entre amigas, así como que los formatos rígidos de presentación resultan como que uno no lo puede llevar. Porque esta conversación que promete en este espacio esta noche, a través de su programa con Charlotte, va a ser muy interesante. Estaremos conversando con una profesional, Lluvia Valetti, y con ella hablaremos de un tema que se conoce, pero no a profundidad, que se tejen mitos en cuanto a qué es el uso, pero sobre todo, cuáles son los propósitos en los cuales debe ser empleado y por quiénes debe ser empleado. Hablamos de las constelaciones familiares. Inmenso placer, de verdad, que estés acá. Muchísimas gracias por la invitación, Mildred. Y decía Lluvia que esta es una conversación entre amigas, ¿no? Que nos va a permitir que todas las personas que nos acompañen cada miércoles de 7 a 8 de la noche, a través de la señal que nos brinda Cinevisión, Canal 19, pues tengamos este espacio de comunicación con el propósito, con el enfoque directo y específico de socializar, y que al final, cuando termine el programa, cuando concluya, pues haya incorporado una que otra información. Ya con esto estamos más que saldados. Amén, esa es la idea. Lluvia, ¿de dónde surge tu interés por el tema de la constelación y el tema que tiene que ver con todo lo que es ese sistema, la parte sistémica, ¿no? La psicología sistémica. Okay. De entrada te cuento que yo soy ingeniera de sistema de profesión y para el año 2000 empecé como a sentir una necesidad de buscar respuestas a cosas de la vida que no entendía. Y empiezo a caminar, empiezo a encontrar lo que es el yoga, hago ejercicio yoga, la hatha yoga, la meditación, hago kabbalah, biodanza, o sea, vengo de toda una trayectoria. Y luego en el 2005 alguien me invita a asistir a un evento de Carola Castillo y voy y quedo impresionada ante este trabajo, o sea, y entonces ahí empieza mi camino en las constelaciones. O sea, ¿Qué fue lo que te impresionó? Fue un trabajo muy develador porque había mucha gente y de repente se levantó un caso. Y en ese caso se hizo una representación teatral para poderte explicar de alguna manera. Sí. Y en esa representación se vio el movimiento que le llegó a entender al consultante su situación, y de repente todo fluyó. O sea, es como si de repente te quitaran el velo de los ojos y tú pudieras entender, wow, pero por eso es que yo vengo repitiendo esta situación dentro de la familia, por eso es que tengo esta condición, y es simplemente poder mirar con otra mirada. O sea, es como si de repente cuando tú haces ese movimiento del espíritu, tú pudieras acceder a una información que estaba oculta y poder sanar. En un momento de eso que se trabaja en las constelaciones familiares o las constelaciones en sentido general, ¿puede haber un poco de manipulación? Yo entiendo que no, claro, todo depende del terapeuta que lo haga, pero yo entiendo que no, porque realmente cuando uno está trabajando, uno está al servicio de la vida, o sea, uno está al servicio de otras fuerzas. Entonces, cuando uno desarrolla un caso, claro, hay unas leyes, hay un estudio previo que se hace, una formación en donde te indica más o menos cuál es el programa a llevar. Y entonces, definitivamente el consultante cuando llega al trabajo, él trae su fuerza y de allí todo surge, todo surge. ¿Con qué se conecta el consultante con el consultado? ¿Cuáles son las informaciones que esa persona va decodificando al momento justo de hacer una constelación? Ok, el consultante llega con un caso, y si el caso trae una fuerza, un ejemplo, un caso puede ser un tema de las mujeres no encontramos pareja, o puede ser de repente... Ese es un tremendo caso. Exacto. Eso no es un caso, eso es un tremendo caso. O si no, de repente puede ser un caso asociado a temas de dinero, o en mi familia siempre los negocios quiebran, un ejemplo, estoy dándote ejemplos. Sí, claro. Ajá, y entonces la persona se acerca a consulta con una dinámica, así que puede ser también un tema asociado a un tema de salud. Entonces, cuando el consultante llega con su caso, de repente la sesión puede ser individual o puede ser grupal, porque grupal se invitan a más personas para desarrollarla, y la individual se hacen con figurines, o se hacen con pisadas, o se hace con elásticas. Entonces, una vez se desarrolla el caso, se empieza una conversación en donde tú, como consultante, empiezas a darme información vital para ir desarrollando la estructura.
Entonces luego empieza a llegar la otra información, como la invisible. Entonces con esa información uno empieza a ir ibanando el caso y a ir presentando opciones que el consultante de alguna manera puede ir viendo. Sí te digo que de alguna manera entra lo fenomenológico dentro de esto, o sea, porque es la información que viene corriendo en tu sistema, Sí. en tu campo, y es una información que está asequible para todos, pero algunos estamos con tanto ruido que no podemos escucharla. Asumo, y te confieso que desconozco totalmente, que hay que también estar en un plano muy equilibrado para justamente yo poder interpretar esa parte Fenomenológica. exactamente, esa es una Que palabra para uno graduarse de locutor. Entonces, ha de tener uno pues los canales espirituales muy, me refiero por ejemplo tal vez a un aspecto particular, el sistema de juicios y creencias. Tiene que haber desmontado, o sea, una serie de procesos previos para poder hacer conexión. Sí, te comento que lo principal aquí es trabajar sin juicio. O sea, cuando un consultante viene a mi terapia, lo primero que yo hago es desconecto cualquier prejuicio, cualquier juicio que yo pueda hacer sobre la persona que tengo al frente y simplemente me quedo vacía y dejo que todo fluya sin mi percepción, o sea, quitando completamente mi percepción. Todos esos filtros que uno va trabajando. Exactamente. Quiero remontarme nueva vez a ese año 2005, que me dijiste que entraste ya ahí, que te impresionó fuertemente lo que viviste, lo que presenciaste. Y después de ahí, ¿qué pasó? ¿Qué vino? Ok, luego de allí seguí yendo a los trabajos que hacía Carola Casillo aquí en el país y fuera del país. Hice varias formaciones con ella y ya luego también estoy trabajando lo que su nuevo proyecto, que son las reconstructivas, que ya ella lo denomina como incluso la evolución del trabajo de las constelaciones familiares, que es un movimiento ya más conectado a planos superiores, o sea, en donde de repente tú desarrollas un caso, pero ya aquí entra una figura extra que es como el coordinador de tus vidas pasadas y te trae más información, y con esa información también se desarrolla otro tipo de sanación y otro tipo de conexión. Te fuiste formando, pero la pregunta ya en términos muy personales. De todos esos procesos, Lluvia, ¿qué te ibas llevando tú? Entendiendo, comprendiendo, porque te digo, o sea, a mí me tocó tiempo poder entenderlo y comprenderlo y masticarlo, porque lo esencial está totalmente a la vista. Entonces yo entiendo que todo sigue igual, pero la que cambia definitivamente eres tú y tu mirada. Entonces la constelación, este trabajo de las constelaciones reconstructivas, lo que te permite es cambiar tu mirada, es cambiar la forma en cómo tú ves las cosas y poder mirar más allá, o sea, mirar más allá desde el amor. Conectada con la energía del amor completamente. Si tuviéramos que imaginarnos estas dos orillas, Lluvia antes del 2005 y Lluvia después de haber conocido las constelaciones, ¿cuál sería la diferencia entre esta Lluvia y esta? La ceguera. Antes del 2005, una vida completamente física, llena de materialismo, las cosas vacías me llenaban, y de repente cuando empiezo a ver que hay otro universo, otro grado de conciencia, otra verdad, entonces empezó a sanar la familia, empezó como todo a coger otro sentido, o sea, hubo otro sentido para todo. Muchos cuestionan la validez, ¿no? La validez y en cuanto a dando la parte válida por la funcionalidad o no de la constelación. Hagamos un poquito de historia. ¿Dónde surge? ¿Cómo surge? El padre de este trabajo es Bert Hellinger, es un filósofo, psicólogo alemán. Él también fue un jesuita que lo enviaron a hacer una misión a África, a la tribu de los Zulú, y allí él empezó a ver el comportamiento de las familias. Además, claro, a todo este trabajo se le agrega el trabajo de Sigmund Freud, Virginia Satir, el grito primal, Jane Jacobs, o sea, él empieza a la Gestalt,
primordial. Es como la primita hermana, ¿verdad? Exactamente. La gestal de las constelaciones. Entonces, él simplemente desarrolla su modelo en base a lo que vio en África, junto con todo lo que ya sabía, y entonces empezó a desarrollar el movimiento. De esto ya hace años, o sea, algunos 30 años que ya él desarrolló este producto. Ya él incluso está anciano. Bert Hellinger debe andar pues ya casi por los 90 años. Ajá. Y él todavía sigue llevando este trabajo. Incluso ahora entiendo que andaba por China y tuvo ahí una receptividad increíble con los chinos, con el trabajo de las constelaciones familiares. Él también ya está hablando que las constelaciones ya llevan un punto de evolución y son ya las nuevas miradas, las nuevas constelaciones. Él habla del polvo mágico. Y sí, él también anda en su proceso de evolución con su propio trabajo, ya incluso desde la vejez. Ajá. Qué interesante. ¿Se puede hablar que es una técnica, es una ciencia? Realmente, si tuviera que yo tomar la parte de constelación, ¿dónde puedo ubicarla? ¿En qué tramo va? ¿Dónde? Yo te diría que pudiera ser una terapia, o sea, es una terapia. Ajá. Realmente la persona que llega a ti viene buscando respuestas y tú lo tratas como una terapia. Ajá. O sea, como en psicología, incluso que vengo de estudio de psicología, ya faltándome poco para terminar, para ser psicóloga, la manera en que se maneja una entrevista es algo muy parecido a la terapia y sobre todo al enfoque gestal, o sea, con el enfoque gestal. Vamos a ver un contacto, Lluvia, con nuestros patrocinadores. Cuando regresemos, hablaremos de la familia. ¿Qué tanto nos marca? Esos vínculos relacionales, cómo se dan. Y hablaremos de esta relación tan vital y que quizás no conocemos a profundidad la fuerza que tiene, que es la relación de los hijos con la madre. ¿Te parece? Claro. Así que en un minutito regresamos. Estamos en Tu Espacio con Charlotte. Tu vida puede tomar muchos caminos. Solo asegúrate de tomar el que deseas desde temprano. Cuando entras al mercado de trabajo por primera vez, tienes que arrancar nítido y preparado para el futuro. Ponte adelante conociendo tus beneficios al afiliarte al Sistema Dominicano de Pensiones. Ahora es más fácil que nunca asegurar tu futuro. La CIPEN ha lanzado la segunda edición del libro El Sistema de Pensiones y el nuevo subportal web de educación previsional de CIPEN, en el cual te podrás enterar de cómo beneficiarte, calcular tus prestaciones, conocer tus derechos e inscribirte en los cursos online. Y para que los niños aprendan desde temprano el valor del ahorro, CIPEN ha lanzado la colección de cuentos Aprendiendo a Ahorrar. El que planifica hoy vive mejor mañana. CIPEN, Superintendencia de Pensiones. Vela por ti, por tu futuro. Este es uno de los centros más modernos y más grandes que tiene la comunidad ahora mismo. Impacta a la comunidad en un 100%. En los gobiernos del presidente Medina, la provincia de Santo Domingo ha recibido 3.451 nuevas aulas con un impacto extraordinario en la economía familiar. La madre soltera y los padres trabajan en su mayoría. Ellos van a tener la oportunidad de que estén aquí desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Los estudiantes reciben clases, uniformes y alimentación en jornada escolar extendida completamente gratis. Este es
Washington se ha dedicado a preparar jóvenes y estudiantes para un futuro mejor. Muchas personas quisieran estudiar aquí por la gran educación que tiene. La finalidad es tener un sistema cabalmente incluyente y con calidad, pues como ha manifestado el presidente Danilo Medina, la educación es el otro nombre de la libertad. Ministerio de Educación. ¿Con quién cuentas para tu futuro? En el año 2001 se promulgó la Ley 8701 de la Seguridad Social, creándose la Superintendencia de Pensiones SIPEN, entidad oficial que vela por el otorgamiento oportuno de los beneficios que te garantizan a ti y a tu familia el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, como compensación a los aportes que mensualmente realizas a través de tu empleador. La SIPEN regula y supervisa a las administradoras de fondos de pensiones y a otros planes de pensiones para que te otorguen los mejores beneficios que por ley mereces. Existen 4 tipos de beneficios en el régimen contributivo. La SIPEN protege tus derechos como afiliado, garantizando la solvencia y eficiencia del sistema, manteniendo la transparencia del mercado. Conoce más en nuestra web, donde podrás tener acceso a las aplicaciones, consultas a tu AFP, calcula tu pensión y el estado de tu cuenta. Entonces, ¿con quién cuentas para tu futuro? Cuentas con toda una estructura que cada día trabaja por ti. Cuenta Ahorro Más Banreservas, única cuenta del mercado destinada al ahorro verdadero, porque te paga más y no te quita dinero porque no cobra comisiones. Con Ahorro Más Banreservas, mientras más ahorras, más dinero tendrás. Nuestro mejor regalo para nuestra mejor reserva. Tú, Banreservas, el banco de los dominicanos. Estoy de regreso contigo en este espacio con Charlotte. Hoy tenemos la agradable compañía de Lluvia Valete, quien es consteladora familiar. Lluvia, antes de irnos al contacto de publicidad, decía la importancia que tiene en términos de formación. Uno puede decir, bueno, claro, mi familia es de donde tengo un sentido de pertenencia. Pero más allá de ese sentido de pertenencia, ¿qué tanto peso tiene en mi conformación de mi personalidad, de mi carácter, la familia? Y de manera muy particular, hablemos de todos los vínculos que son capaces de generarse de la relación de la madre con los hijos. Okay. Bueno, ciertamente uno llega a esta vida es gracias a un pacto, a una relación que hicieron mi papá y mi mamá. Y eventualmente mi mamá fue quien me trajo al mundo. O sea, ¿qué mayor grado de respeto, de satisfacción puedo tener al saber que mi mamá fue la persona que me mantuvo por 9 meses en su abdomen y de ahí yo salí? O sea, eventualmente ella me dio la oportunidad de yo poder llegar a este plano, a desarrollar mi misión y encontrar mi misión. Entonces, la gran problemática que se presenta es la desvinculación de cada uno de nosotros con nuestros padres. Entonces, cuando se da esa desvinculación, que es cuando se rompen los vínculos, esos lazos que me unen a mi mamá y a mi papá,
entonces yo pierdo la vinculación hacia atrás, y hacia atrás veo que veo hacia atrás los ancestros, la historia que vino connotada con los ancestros, y veo también la figura de Dios o la luz o el creador, el nombre que le quieras poner. Entonces una vez rompo ese vínculo, rompo todo, entonces me desvinculo de mi historia, y entonces no estoy asociada a nada a la vida, porque perdí la conexión con lo más sagrado, que son mis padres. ¿Pero hasta qué punto esa conexión? ¿Son raíces para yo poder crecer, o son lazos que me van atando? ¿Cómo pudiéramos, si tuviéramos que graficar esa vinculación, cuál sería? Ok, la vinculación con los padres, o sea, que puede ser tal vez una vinculación disfuncional. Se dice que para una mujer usualmente la madre es su primera rival, y ya tú te puedes imaginar de dónde que vienen muchísimas dinámicas asociadas a las mujeres, si entiende que su mamá es su rival. E incluso Sigmund Freud, como comentábamos ayer, hablaba también de ese tema, o sea, de qué pasa con el niño de los 0 a los 6 años, que cuando se desarrolla toda la programación que viene en tu cerebro, y es lo que va a connotar todo lo que tú vienes arrastrando hacia tu futuro luego. Entonces, cuando yo veo a mi madre como mi rival, se me niega inmediatamente lo que es el éxito y la prosperidad en la vida. Entonces mucha gente piensa, bueno, yo me llevo bien con mi mamá, yo la quiero, yo le doy dinero para que ella esté bien, pero realmente no es esa la vinculación. La vinculación es poder ver a mi madre tal como es, a sentir a todo lo que fue, a todo lo que pasó allá atrás, y poder bajar la cabeza. Cuando dices ese bajar la cabeza es honrar. Exactamente. Con respeto. Con respeto. Me surge una pregunta, Lluvia, y es la relativa a que muchas veces los padres dan lo que tienen. Entrar en esa valoración, no de lo que mamá y papá, pero ahora en esta parte, enfocamos en la parte de madre. Una madre da lo que tiene. Si por alguna razón una madre en su crianza no recibió patrones afectivos adecuados, o una madre que por una razón u otra debió emigrar a vivir en otro país, y los niños quizás no le ponen el nombre, el sentimiento, pero lo pueden decir, o sea, mamá me dejó, mamá me abandonó, o mamá quizás por las razones que sea haya iniciado proyectos familiares, o haya una separación con el padre, dice el papá que se quede con los hijos, que no creo que signifique que lo pueda querer menos, pero cómo los niños pueden interpretarlo. Entonces, en este caso, ¿cómo puede sanarse ese tipo de relaciones? Primero, un niño siempre quiere estar con sus padres, o sea, incluso las dinámicas que se ven en adopción, el niño, aunque su papá y su mamá vivan debajo del puente, por ponerte algo metafórico, el niño siempre quiere estar con papá y con mamá. Una mamá que abandone un hogar, o sea, y sobre todo en la relación con las niñas hembras, porque eventualmente se dice que un hijo varón está mejor con su padre que con su madre, igual por la figura, por lo que representa. Sí. Entonces, cuando un niño pierde esa conexión, o sea, hoy ya no tiene la figura de los padres, que tanto de los problemas que vemos ahora en la sociedad, con todo, con las adicciones, con el desorden que hay ahora mismo en la sociedad, es ciertamente por no estar los padres presentes. O sea, cuando tú no estás presente en una relación, ya sea padres o pareja, simplemente llega el otro y entonces ya tú asumes otro papel y haces otras cosas. La madre siempre tiene que ver al hijo, o sea, pero siempre tiene que verlo en una dinámica de la mamá está atrás y mi hijo está adelante. O sea, un hijo nunca puede estar ocupando el lugar de un padre. Porque sería parentalizarlo. Sí, porque se rompe el orden, o sea, ahí simplemente tú rompiste un orden. O sea, cuando tú quieres estar en el... que también es otra dinámica, cuando tú quieres estar entre los padres, o el hijo ocupa un lugar que no es el adecuado, que si tuviéramos alguna figura lo viéramos, pero bueno, la idea con el orden es que el hijo va adelante, el papá va detrás y los ancestros siguen caminando hacia atrás. Okay. Y que yo debo estar siempre mirando hacia el frente que mirando hacia la vida, o sea, no estar mirando hacia atrás ni hacia los lados. Entonces, una madre y un padre cuando no están presentes, entonces el hijo lo que hace es que camina hacia atrás y ocupa el lugar o de la mamá o de la papá, y de ahí surgen dinámicas como incesto, infidelidad,
O sea, muchísimas dinámicas cuando la gente no está ocupando su lugar. Pero hay un tema, ese hijo no lo ocupa ese espacio, no es por mal, quizás porque papá... Por amor. Por amor. Es O por sea, amor. es por amor. O sea, vamos entonces, ¿cómo puede eso, cómo puede, el término sería sanar? ¿Cómo puede sanarse eso? Porque quizás ese papá estuvo ausente o papá tenía alguna situación y ese hijo le tocó ser el papá de sus hermanos. Entonces, ¿qué debe hacerse? Entonces ahí se hacen dinámicas que se pueden hacer grupales o individuales, en donde simplemente se le indica a la gente, ocupa tu lugar. Entonces la gente va y ocupa su lugar. ¿Qué te puedo decir? Hay muchísimos temas con los abortos, con los hijos abortados, que la gente no los reconoce como que fueran hijos, sino simplemente dice, no, yo tuve 2 hijos, y no reconoce que hubo un aborto dentro de la familia. Entonces, cuando tú le dices a tu hijo, bueno, ocupa tu lugar, de repente tú levantas una dinámica y tú ves que se hace un espacio. Entonces ya ahí tú determinas, bueno, ahí hubo una pérdida. Y entonces ese niño, en vez de ser el número 3, un ejemplo, le ocupa el lugar número 4. Entonces es interesante saber en el orden, o sea, respetando el orden, cuál es tu lugar como hijo y cuál es tu lugar como padre. O sea, dónde debe estar eso representado. Y cuando tú haces la dinámica, entonces tú te das cuenta de dónde está el desorden y cómo ordenarlo. O sea, eso se hace con movimientos, porque para explicártelo pudiera ser tal vez como... imaginarnos que son aquí, vamos a usar esta es televisión en vivo y se produce aquí de manera directa. Aquí vamos a hacer un sistema representacional. Ok, entonces vamos a suponer que este es el hijo, este es el padre y esta es la madre. Esa es la manera en la que el sistema se ve de una manera correcta. Estos son los ancestros aquí atrás. ¿Qué pasa con muchas dinámicas? Vamos a suponer que sean 2 hijos. 2 hijos, ahí están los 2 hijos. O vamos a poner 3 hijos. Ajá. Entonces, en una dinámica, tú le pides a veces al consultante, bueno, ocupa tu lugar. Y de repente, en la dinámica se da que él viene y camina hacia aquí atrás y se coloca aquí. Entonces, aquí perfectamente tú puedes ver que él no está ocupando su lugar de hijo, sino que él está ocupando un lugar entre el padre y la madre. ¿Entiendes? Cuando la madre no está disponible, o sea, la madre no está disponible para la relación, entonces dice la hija, mamá, yo me sacrifico por ti. Okay. ¿Entiendes? Para no perder esto, para no perder la pertenencia al sistema. Entonces, cuando se hace un movimiento de sanación, que es simplemente reconocerlo todo, a sentirlo, y bueno, y palabras de resolución que se dan en el movimiento. Cuando dice resolución sería lo mismo que perdón. Podría ser como palabras de perdón, palabras de por favor, son palabras de resolución que se utilizan en la dinámica, que ejercen un movimiento en donde el hijo entiende que él tiene que ocupar su lugar. No obstante, las personas se unen con el propósito de ser felices, pero cuando yo tengo una relación de pareja, en esa relación de pareja, mi relación, aunque vamos a ser 2 en ese hogar, yo vengo con mi mochilita llena de todo lo que traigo, ¿verdad? Y mi pareja por igual. Entonces, partiríamos de ahí, todos estamos disfuncionales. Igual en mi clase de psicología, que digo que todos tenemos una patología. Sí, pero no, el que tiene una le va bien, o sea, el que tiene una sola le va muy bien, te lo aseguro. Entonces, explícame, en ese sentido, o sea, cuando tú dices, y hago la pregunta por hogares que son reconstruidos, hogares donde perfectamente hay hijos que son los hijos de otra familia, que están, 2 hombres que tienen 2 hogares y demás, o sea, ¿cómo se produce ese orden, no? Porque de ser así estaríamos bien. Sí, incluso te cuento que un sistema familiar, cuando uno representa con mucha gente, es una extensión, como una tela de araña enorme. Porque, por ejemplo, en las relaciones de parejas, si hay relaciones previas, o sea, si de repente tú te casaste con un hombre que ya se casó anteriormente, la fuerza la tiene esa mujer. La ex. La primera. Cristo, padre. Ajá. Entonces, ese es el movimiento. ¿Entiendes? La primera tiene la fuerza y luego vengo yo. Entonces, el trabajo es reconocer a esa mujer que se sacrificó para que tú estuvieras. O sea, que como
te honro a mi ex, porque preparaste el camino para que estar en esta posición. Y es un sacrificio, porque lo que ella hizo fue un sacrificio para que tú pudieras estar ahí. O el sacrificio me lo dejó a mí, nadie sabe, entonces, a ver. No, porque eventualmente es parte de lo que te toca sanar también. Ajá. ¿Cuándo dices sanar? ¿Una pareja es acaso el espejo para permitirme a mí sanar? Claro, claro. Eso de arma gemela, cuento de hadas, príncipe azul. Si algo está bien, sal corriendo. ¿Cómo es? Espérame, ahora sí es verdad que me ha confundido. Sí, si tú ves que todo está demasiado perfecto, porque realmente no existe una perfección en una relación de pareja, sal corriendo. Pero, Lluvia, espérame. Ok, está perfecto. Yo lo entiendo desde el punto de vista, la parte de la creación y la figura. Pero tampoco debe tener una relación. Si estoy sufriendo mucho, ¿es que está funcionando? Bueno, es que parte de esa grandeza es poder sanar eso. Porque si de repente, un caso, el hombre odia a las mujeres gordas porque le representan algo. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer el destino? Lo que tú rechazas, tú lo atraes. Le va a traer a él una pareja obesa, ¿entiendes? Si no logran sanar eso, o sea, es reconocer en ella esa obesidad para sanarla, entonces la próxima pareja que él encuentre, tal vez diabética o con otras condiciones de salud asociada también a la gordura. Entonces, igual pasa con la mujer, o sea, son las mismas dinámicas, o sea, uno necesita sanar, o sea, yo vine aquí a sanar, entonces el universo va a buscar toda la forma posible de presentarte escenarios para que tú lo hagas, y lo más maravilloso son los hijos y la pareja, es lo que tiene más cerca. O sea, que son los mejores espejos y son los mejores maestros. Algo así. Exactamente, exactamente. Y me quedo ahora porque estoy pensando cuántos buenos maestros y cuánto he tenido que sanar. No, incluso si tú sales huyendo de una relación pensando, bueno, déjame salir corriendo de aquí, ese hombre es un alcohólico. El próximo viene en versión mejorada. O sea, todo lo que tú no pudiste ver ahí, te lo mandan mejorado. O sea, mejorado es exponencial. O sea, es como si tú no sanas la 1, sana la 2 o sana la 3. Por ejemplo, eso se podría explicar que muchas veces los patrones de pareja solamente cambia como el tema de la envoltura, pero lo que es el contenido es lo mismo. O sea, sí, la mujer que le tocan todos los hombres mujeriegos de la verdad del mundo. Son patologías y porque es como un tema muy controversial esto. Un ejemplo, en las infidelidades, las dinámicas detrás de las infidelidades, sobre todo un ejemplo de hombre o de mujer, es que ciertamente la otra pareja no está disponible. O sea, a ver, dale un poquito hacia atrás. O sea, ¿qué pasa cuando pasa un tema de infidelidad? Usualmente tú le echas la culpa al hombre, claro, eso fue él, eso me lo hizo él el malo. No, pero tú tienes que ver dónde estabas tú, dónde estaba tu mirada. O sea, yo soy responsable de que esa persona me haya sido infiel. Tú le has dado un argumento, yo creo que la población están aplaudiendo los muchachos aquí. Pero eso es viceversa, o sea, eso también ocurre en viceversa, porque cuando en una relación alguien no está disponible, ¿qué pasa? Alguien ocupa su espacio. Alguien ocupa el lugar. Algo importante. Por ejemplo, cuando decíamos, y volvemos con el ejemplo de esas parejas que se tienen a lo largo de la vida, que tienen todas como un patrón, si se decide sanar, ¿tienen que ser ambos o que uno del sistema de pareja o el sistema de familia asuma la decisión de sanar? Usualmente aparece el sanador en la familia. Yo siempre me gusta decir que son como los hijos número 2, lo digo por mí, pero cuando aparece el sanador, que a quien le toca esa gran responsabilidad, porque usualmente las pruebas que le envían a ese son las más fuertes, entonces lo hace por todos. O sea, como de repente yo levanté mi antenita, mira, cónchale, hay que sanar esto dentro del sistema familiar, y entonces empiezan a llegar los maestros, empieza a llegar el camino, y de repente tú empiezas a sanar, y es como, esto es como cuando tú tiras una piedrecita en el agua, que es exponencial. O sea, tú estás trabajando con energía y somos agua, y entonces va sanando todo a tu alrededor. Hay un tema, las lealtades invisibles en una familia. ¿Qué es? ¿Qué son? Ok, tú tienes lealtades invisibles casi siempre con los excluidos. O sea, la lealtad invisible es
yo tengo que pertenecer a mi sistema familiar a como de lugar. O sea, y cuando aparecen un ejemplo... ¿Qué es un excluido? Ok, los excluidos son esas personas dentro del sistema familiar que no fueron reconocidas. ¿Quién es un excluido? Un alcohólico, un drogadicto, un violador, un asesino. ¿Quién más? ¿De quién más no se pone fotografía en la casa? Okay. Una prostituta, un ladrón. Entonces, ese excluido que pertenece a tu sistema familiar, que está en tu sistema familiar y del que nadie habla, es como el silencio. El secreto. El secreto. Tuve que poner las fotos familiares y él nunca aparece o ella nunca aparece. Entonces, de alguna manera, ese excluido levanta una antenita y también genera espacios vacíos en donde la próxima generación que salga usualmente viene y la representa. ¿Cómo la representa? Como que de repente tu hijo nació y tú le pusiste el nombre de ese tío alcohólico. O tu hijo nació y tú ves que físicamente se parece muchísimo a ese excluido. O que de repente nació en la misma fecha en la que nació ese excluido. Entonces, ese excluido viene a recordarte que él también pertenece, reconóceme a mí también, que fui parte de tu todo. Y eso también es parte de lo que sana las constelaciones familiares. O sea, es reconocer a esa persona que fue excluida dentro de tu linaje, de tu sistema, y traerla y reconocerla. Eso. ¿Qué peso tienen esos secretos de familia? Esas cosas, tú decías, la foto que no se coloca, pero de ese hecho que no se habla, de esa situación que cometió cualquiera del clan, de la familia, pero que va de generación en generación en el más absoluto silencio. Si miramos hacia atrás, incluso la Biblia lo dice, 4 generaciones hacia atrás, que es lo que movemos ancestralmente, no solamente traemos, en pertenencia, no solamente traemos a los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, no, sino que traemos el entorno social en el que ellos se movían. Entonces, si de repente había una guerra, si de repente un entorno social X se dio, eso también se reproduce y va corriendo también con tu sistema. Pero en el caso, un ejemplo de los ancestros o algo muy cerca, vamos a poner los abuelos, que estén en el sistema con algo de lo que no se cuenta, porque todo el mundo tiene la familia perfecta. Incluso cuando un consultante viene, es muy difícil que el consultante sea honesto y diga, en mi familia, mi abuelo mató al otro abuelo porque se enamoró de la abuela. De eso no se habla, sino que simplemente la gente habla la parte, su cuento, su historia de Walt Disney. O sea, pero en cada familia hay historias de las ocultas. Y en pertenencia, un ejemplo, en mi sistema familiar pertenecen incluso a esas personas a las que yo le hice, a la que mi sistema le hizo daño. Entiéndase que si alguien asesinó a alguien de mi familia, voy a poner un tema, pertenece. herencias. De que muchas veces las familias, por un tema de una propiedad, hay un grupo que se aferra, un grupo que excluye al otro, ¿eso pudiera influir? Sí, todo, las herencias, el manejo del dinero, las deudas, las quiebras, todos son cosas que no se resolvieron atrás, o sea, ancestralmente. O sea, un ejemplo, si de repente mi abuelo, otra historia más atrás, robó, o si de repente mi abuelo estuvo en la guerra y mató, ¿entiendes? O mi abuelo... se apropió de cosas que no le pertenecían, de tierras. Es como si fuera un pagamento que hubiera que hacer generacionalmente. Te voy a hacer una pregunta, Lluvia, porque me surge la inquietud. Como que me choca con todo lo que he aprendido, que cada día es una oportunidad, que el hoy es un regalo, que tú puedes comenzar a hacer cambios. Pero, ¿hasta qué punto yo soy responsable de todo lo que pasó antes? ¿Hasta qué punto puedo yo, como decías, mirar hacia la vida y que eso conlleve yo asumir y decir, bueno, mira, lo que pasó en mi familia o lo que hicieron mis padres o lo que hizo mi abuelo, eso para mí, ya, yo quiero seguir para adelante? Sí, no, y es facilísimo, o sea, porque realmente si tú logras mirarlo todo con el respeto que debe y simplemente asintiendo a todo como es y como fue y simplemente pidiéndole el permiso para tú poder seguir tu vida hacia adelante, perfecto, es perfecto. Lo que pasa es que casi siempre vivimos mirando hacia atrás,
O sea, yo me paro aquí y en vez de mi mirada estar mirando hacia el frente, mi mirada está mirando todas esas dinámicas que pasaron allá atrás. Parte del ejercicio que se hace con las constelaciones es eso, o sea, son frases sanadoras que se dan, que energéticamente repercuten en todo el sistema y todo se coloca en orden, como los dominóes, o sea, todo vuelve y coge su orden, sin sentirme culpable ni responsable, porque eventualmente responsabilidad, mirando hacia adelante, yo no tengo ninguna sobre lo que vino hacia atrás. Vamos a un contacto y cuando regresemos hablaremos de que hay familias que repiten una misma historia y cambian de país y vuelve y acontece, ¿no? Como que traen ese guión ya preestablecido. ¿A qué se va a deber esto? Vamos a un contacto y ya venimos. Cuando entras al mercado de trabajo por primera vez, tienes que arrancar nítido y preparado para el futuro. Para que los niños aprendan desde temprano el valor del ahorro, CIPEN ha lanzado la colección de cuentos Aprendiendo a ahorrar. El que planifica hoy vive mejor mañana. CIPEN, Superintendencia de Pensiones. Vela por ti, por tu futuro. ¿Con quién cuentas para tu futuro? En el año 2001 se promulgó la Ley 8701 de la Seguridad Social, creándose la Superintendencia de Pensiones CIPEN, entidad oficial que vela por el otorgamiento oportuno de los beneficios que te garantizan a ti y a tu familia el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, como compensación a los aportes que mensualmente realizas a través de tu empleador. La CIPEN regula y supervisa a las administradoras de fondos de pensiones y a otros planes de pensiones para que te otorguen los mejores beneficios que por ley mereces. Existen 4 tipos de beneficios en el régimen contributivo. La CIPEN protege tus derechos como afiliado, garantizando la solvencia y eficiencia del sistema, manteniendo la transparencia del mercado. Conoce más en nuestra web, donde podrás tener acceso a las aplicaciones, consultas a tu AFP, calcula tu pensión y el estado de tu cuenta. Entonces, ¿con quién cuentas para tu futuro? Cuentas con toda una estructura que cada día trabaja por ti. Yo quería seguir estudiando, pero mi madre me dijo, no se puede, porque no hay intérprete. Y yo me sentía frustrado. Seguimos buscando y encontramos esta escuela, gracias a Dios. Y gracias al gobierno que abrió esta oportunidad. En los gobiernos del presidente Danilo Medina, Santiago ha recibido 1.348 nuevas aulas. La jornada escolar extendida, el tiempo que antes pasábamos tal vez en las calles, hemos podido saber aprovecharlo estando en nuestra institución. Es más asequible para ellos poder llegar y no tienen que trasladarse a otro sector para poder recibir la clase. Se le está dando alimentos, se le está dando educación. Me ha beneficiado económicamente de mi trabajo, los niños, que ahora se alimentan mejor. La finalidad es tener un sistema cabalmente incluyente y con calidad, pues como ha manifestado el presidente Danilo Medina, la educación es el otro nombre de la libertad. Mi meta es hacerme profesor para niños y adultos sordos. Ministerio de Educación. Con Cuenta Más, la que no te quita y te da mucho más.
Cuenta Ahorro Más Banreservas, única cuenta del mercado destinada al ahorro verdadero, porque te paga más y no te quita dinero porque no cobra comisiones. Con Ahorro Más Banreservas, mientras más ahorras, más dinero tendrás. Nuestro mejor regalo para nuestra mejor reserva. Tú, Banreservas, el banco de los dominicanos. Estoy de regreso contigo ya en la parte final de nuestro espacio. Nos acompaña Lluvia Barrete, quien es consteladora familiar. Lluvia, por ejemplo, en el caso específico de situaciones, voy a mencionarte hechos y me dirás qué peso tiene dentro de esa estructura llamada familia. Los duelos, un duelo no llevado de manera adecuada, vamos a decir, si vale el término. Okay. En psicología convencional, un ejemplo, con los duelos hay que hacer todo un proceso de cierre. Igual cuando tú levantas una dinámica en constelaciones y la gente tiene la mirada hacia abajo, de repente está mirando como dice uno, al muerto, la persona muerta. Y entonces ahí se hace un proceso, se puede hacer ahí un proceso de cierre, de reconocimiento a esa persona que murió y seguir el proceso. Pero sí es recomendable, un ejemplo, a nivel psicológico, que una persona en duelo llore y exprese todo el sentimiento que tenga que sacar, porque tú sabes que todos los 9 días tienen un significado, los 21 días tienen un significado. O sea, mientras más la persona sea expresiva con el sentimiento asociado, no dije no llore, que eso... No, por Dios, eso no es nada. ¿Cómo que no es nada? Pero hay una familia, hay una de tu familia. Realmente, para mí lo recomendable es que la persona exprese ampliamente su emoción para lograr la sanación. Por ejemplo, en el caso específico de familias donde hay suicidios que no se puede explicar en una tercera generación, que se repite luego en otra. Ahí hay que ver dinámicas asociadas a asesinatos. Tienes que mirar, bueno, depende de cada caso en particular, que como te comentaba, por ejemplo, nuestras historias vienen ligadas a la historia del colectivo. O sea, no necesariamente mi familia se mantuvo en República Dominicana, sino que de repente yo pude haber tenido un familiar que fuera un asesino de alguna guerra. ¿Y entonces cómo se expresa eso? Entonces, que el que venga... Eso sigue corriendo y son pagamentos. O sea, como de repente pagamentos. El caso de, por ejemplo, familias donde la tragedia siempre está presente. Se mata el hijo, luego se mata otro hermano. ¿Qué pudiera explicar eso? Igual, deudas no pagas mirando hacia atrás. Hay que ver las historias, que son todas individuales, y hay que ver qué pasó a nivel de violencia dentro de esa familia. Aunque la respuesta, alguien me diría, óyeme, Mildred, sabes perfectamente que todo ser humano tiene una carga de su ADN, pero hay enfermedades que van junto con una familia, a veces dice que la desarrollan en un momento determinado. No, y tragedias, incluso si tú ves la biodescodificación, que hace algo también asociado a las fechas de nacimiento, a nivel de numerología, y tú ves que hay una asertividad de que de repente el tío murió el 4 de abril y de repente en esa misma fecha nació o murió otro. O sea, es como si hubiera una interrelación y una conexión en el inconsciente colectivo que mucha gente no puede ver. Lluvia, ¿estas constelaciones entran en conflicto con alguna educación religiosa? Para hacerlas hay que estar totalmente abierto. O sea, ¿qué te cuento? En la universidad tengo muchas compañeras que de alguna manera practican una religión. Y bueno, cada quien tiene su sistema y su sistema de creencias. Yo entiendo que para estar al servicio de la vida, o sea, estar al servicio de este trabajo y al servicio del amor, no debería de haber barreras religiosas que lo paralicen. Porque eventualmente Sigmund Freud y Carl Jung, que incluso el trabajo de Carl Jung viene por una tía medium que lo conectó a todo este trabajo,
Él incluso le comentaba a Sigmund Freud, pero es que dentro de la psicología hay que entrar de alguna manera a la fenomenología. Y ya se habla de eso de los campos morfológicos, o sea, esa es una información que ya está aquí disponible. El campo, ¿cómo es posible que cosas que pasen aquí resuenen en otro lado, a menos que no estemos todos conectados? Entonces, si de alguna manera eso choca con alguna religión, amén, pero ciertamente no debería, porque es ciencia, o sea, es personas que estén interesadas en Ujú. hacer ese proceso de sanación, eso si se quiere hasta preventivo, ¿no? Claro, claro, incluso tú puedes venir a una constelación siendo un representante, o sea, no necesariamente a consultarte, sino a representar e igual sanas, igual sana para el consultante, para ti y para el colectivo. Ujú. Por ejemplo, ¿cómo consultarse contigo? ¿A Ok, dónde hay tus números de contacto y demás? Pueden contactarme al 829-344-1166, mi página de internet www.lluviavalete.com, mis redes sociales y_valete, Instagram, LinkedIn y Facebook. Tengo también una labor social dentro de Facebook que se llama Actione, que es en donde comparto información para el crecimiento y el cambio de conciencia. Es un grupo cerrado solamente para mujeres. Estoy desarrollando mi propio trabajo con todo lo aprendido que se llama Giros, un método para transformar la vida en donde te va a permitir cambiar la mirada desde todo. ¿Qué es todo? Todo es la Kabbalah, todo es la reconstructiva, todo es las constelaciones familiares, todo es el yoga, todo es la psicología, o sea, es mi propia sopa. Tu propia sopa. Alguien que quiera, ¿cuál sería quizás la promesa o cuál sería la invitación que le hagas a que inicie ese despertar, ese abrir los ojos a través de una constelación? ¿Qué le dirías? Okay. Yo entiendo que si tú estás listo, de repente tu maestro llegó. Busca que te buscan, es el lema de mi maestra. Y si tú entiendes que tú tienes esa necesidad, o sea, que de repente tú has ido a muchísimas ayudas psicológicas y no has podido encontrar respuestas, y de repente resuenas con esto, entonces llega, ven si quieres a un trabajo grupal, ven a uno de mis talleres, que son talleres abiertos, donde no trabajamos casos individuales, sino casos de relaciones. Okay. Y conecta con esto. Es otra alternativa, es otra mirada de verlo todo y es muy sanador. Si algo me llevo, muchas cosas me llevo, pero de manera muy especial, ese honrar a la madre, claro, para justamente comenzar a sanar esos vínculos que nos permitieron a nosotros establecer nuestras primeras relaciones, nuestros primeros vínculos relacionales. Gracias inmensas por habernos acompañado, de verdad, mil gracias. Y el compromiso, ¿no?, de que el pasado pues ha de ser no un colchón para que te sientas a lamentarte, sino sencillamente honra a quienes te precedieron y la mirada hacia adelante, que ahí justamente está la vida. Gracias a cada uno de ustedes por habernos acompañado. Será el próximo miércoles cuando nos reencontremos con otra entrega de Tu Espacio con Charlotte. Gracias.